muchas veces lo abreviamos a we all, todos nosotros, como haciendo como juego de esa palabra. Y yo estoy en México, soy originalmente de Inglaterra y llevo toda una vida en América Latina, incluso por ratos en Colombia, en algunos momentos difíciles. Y bueno, pues la convocatoria hoy era para ver casos de éxito de economías de bienestar alrededor del mundo. Y, pero como ha sucedido en últimas recientes semanas, se nos hace muy difícil entrar en materia sin reconocer el momento en que vivimos, de tanta disrupción, de tanto caos, que no solo producido por lo que sucede en Estados Unidos y con el gobierno de Estados Unidos, sino por a nivel sistémico, ¿no? Una crisis sistémica que mucho tiene que ver con nuestras economías y cómo funcionan nuestras economías, con una lógica muy extractiva, con una lógica de explotación. Y si miramos muchos de los elementos de la crisis, los orígenes tienen que ver con cómo funciona el diseño de nuestras economías y el propósito, que es de crecimiento y de lucro. Entonces, la extracción de hidrocarburos que está generando y nuestra dependencia energética en hidrocarburos está generando obviamente la crisis del cambio climático, la expansión de la agroindustria para alimentarnos está asociada a la deforestación, la destrucción de la Amazonía, la extracción minera e incluso para minerales críticos para la transición energética que requiere de cobalt y litio, está impactando en el medio ambiente, también en comunidades indígenas. Las grandes desigualdades sociales y económicos que hay entre el 1% y el 99%, ahora se habla de esa gran separación, pero también entre grupos y entre regiones y adentro de países, ¿no? Entre regiones geográficas, entre hombres y mujeres, y entre grupos étnicos y lo que ahora se habla de la supremacía blanca como reivindicación que viene de Estados Unidos, y un sistema financiero que terminan reforzando todos esos elementos críticos. Entonces, nuestro sistema económico tiene mucho que ver con la crisis que se vive, ¿no? Entonces, cuando hablamos de economías de bienestar y cuando hacemos esos talleres, es muy importante hacer un reconocimiento, una pausa para reflexionar sobre esta realidad. No lo vamos a hacer en este taller porque se podría pasar el taller entero y muchos más analizando toda la crisis y el diagnóstico del mismo, ¿no? Pero lo hago porque creo que hablar de economías de bienestar sin reconocer el momento crítico en que vive el mundo no tiene como conexión con la realidad, ¿no? Esto es por esto, y esta disrupción que viene de parte del gobierno de Estados Unidos está impactando en el sistema de Naciones Unidas, y las instituciones de Naciones Unidas parecen que están como desmoronando. De nuevo, Estados Unidos sale de los acuerdos de París, que fueron fundamentales para marcar un camino para atender la crisis climática. Pero también estamos mirándolo en lo que han sido los avances en derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos. Hay una reacción muy conservadora que se está dando en el sistema de Naciones Unidas. La retirada de la cooperación para el desarrollo está impactando en nuestro sector.
el cierre de USAID, gobiernos enteros renegando a su compromiso del 0.7% para la cooperación, para el desarrollo, eh, y, y toda la guerra de aranceles que está generando provoca mucha inestabilidad y incertidumbre. Entonces, este es el trasfondo, ¿no? Entonces, veamos lo que vamos a hablar hoy, tiene que tomar en cuenta esto. Y creo que no tanto para quedarnos en lo malo de todo esto, sino también a veces para ver oportunidades para avanzar en lo que nosotros llamamos economías de bienestar. Entonces, esa es la primera cosa que quería comentarles, para que estemos con los pies sobre la tierra, sobre todo, ¿no? Y lo que vamos a hacer hoy es introducir primero por qué hablamos de economías de bienestar y qué se busca con economías de bienestar, para entender ese marco y luego contarles y compartir algunos casos de éxito, de esta intención de transformar nuestras economías para lograr lo que llamamos economías de bienestar. Y ahora hablando con Juan David al principio y para entrar y romper el hielo un poquito, pensé que en vez de hacer una presentación tradicional, contarles una historia. Y esa es una historia que se me ocurrió relevante para ejemplificar lo que podría ser una economía de bienestar, ¿no? Y esa historia es la historia de una ciudad donde se reconoce a los polinizadores, a las abejas, a las mariposas, a los pájaros, los colibríes, pero también las plantas y los árboles como ciudadanos y con derechos y derechos de tomar decisiones sobre la planificación. Y a raíz de esta participación de la naturaleza en la planificación, pues decidieron que una serie de principios, y esos principios eran estamos en una ciudad, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de la relación naturaleza, especie humana, pensamos en el campo, en los bosques, en los océanos, etcétera, en la naturaleza en grande, pero estamos hablando de una ciudad metropolitana, ¿no? Entonces, plantean la importancia de la convivencia, ¿no? La convivencia de la integralidad de la naturaleza y los humanos, que la infraestructura tiene que adaptar a la naturaleza y no al revés, y que la propia naturaleza se expresa en la misma ciudad. Y con esos principios, pues, se empieza a implementar una serie de políticas, pasillos y corredores verdes. Se aumentó la cobertura de la vegetación, transformando las calles y los barrios en una red de biocorredores conectados. Se involucró a toda la comunidad, se involucró a toda la ciudadanía incluso en una labor de aprendizaje, de conciencia sobre lo que eran las plantas y su papel en una labor educativa y de aprendizaje de la misma naturaleza sobre el papel ecológico de los polinizadores y también de las plantas y cómo cuidarlas. Pues las áreas verdes que florecieron permitieron experiencias al aire libre para la población, para que pudiera disfrutar de la naturaleza. Tenía senderos,
áreas de descanso, actividades recreativas, y, y obviamente aumentó la diversidad de especies de espacios verdes, la calidad del aire, se pudo captar el agua que antes corría rápidamente hacia los océanos por la vía más rápida, ¿no? Como deshacernos del agua, no, se captó el agua, mejoró la calidad de los suelos, se redujo la temperatura en la ciudad, ¿no? Entonces, esto, cuando yo cuento esto, esta historia a la gente, me dice, no, pues eso no es imposible, eso no puede suceder, eso es muy utópico, es muy irreal, etcétera. Pero esto es una historia real, esto sucedió. Esto fue la planificación municipal en, un municipio dentro del área metropolitana de San José, en Costa Rica, no tan lejos de donde estamos nosotros. Ustedes en Colombia y yo aquí en México. Y fue una experiencia muy, ha ganado muchos premios, fue lanzado en el 2015, formalizado en el plan quinquenal del 2017 y 2022 y sigue en el plan municipal actual. Se llama Curridabat y el programa se llama Ciudad Dulce o Ciudades Dulces, donde se coloca la naturaleza en el centro del diseño urbano. Entonces, esto lo comento porque es un caso de éxito, pero también lo traigo porque en esto, cuando hablamos de sistemas económicos, muchas veces hablamos de un cambio grande que tiene que venir, cuando en realidad los cambios se están dando a nuestro alrededor con experiencias así, desde abajo hacia arriba, ¿no? Bueno, ¿cómo les suena esa historia? Vi a algunos aplaudiendo, etcétera, pero como no sé si les resonó, cómo recibieron esa historia. Alguien ya salió de la reunión, pero que ya no quiere saber más. Bueno, vamos a entrar ahora más bien a la presentación formal. Yo les voy a hacer una presentación, voy a enmarcar un poquito lo que entendemos por economías de bienestar. Ahí lo que les he dado es un ejemplo. Y luego vamos a ver algunos casos de éxito. Y al final, pues espero que habrá un espacio para preguntas, para comentarios y para que podamos intercambiar algunas ideas que provoca la presentación. Entonces, vamos a compartir la... Simon, antes de que empieces, alguien aquí te pregunta que si puedes decir otra vez el nombre de la ciudad del ejemplo. Curridabat. Va a venir después, ya le voy a hacer referencia a esto después, pero es Curridabat. Es un municipio de como 70,000 habitantes, o sea, en la área metropolitana de San José, o sea, la capital. Ana, o sea, que es para algunas ciudades de Colombia es relevante, porque Cali, Medellín, Bogotá tienen potencial para hacer cosas parecidas, e incluso en algunos casos Medellín, por ejemplo, han intentado hacer algo parecido. Bueno, voy a compartir la pantalla, a ver si funciona ahora. Nada más si me puedes confirmar, Juan David, que lo ves. Sí, Simon, ahí estamos viendo. Ok, súper. Bueno. Voy a empezar con algunas referencias más conceptuales del marco de economías de bienestar y traigo a esta imagen. Vamos a ver si hago el slideshow, que creo que...
Esta imagen es nuestro planeta, evidentemente. Curiosamente, es la primera es el primera imagen que tenemos del planeta Tierra en su totalidad completa. Fue tomado en 1972 por un astronauta de la tripulación de Apolo 17. Y de alguna manera capta lo que son los límites de nuestro planeta, aun cuando este es un punto microscópico en el universo de los universos. Este es apenas en el 1972 empezamos a comprender esos límites. Y en el 2019, en el 2009 surge lo que entendemos por las fronteras o los límites planetarios, las fronteras planetarias y los límites planetarios. Son 9 y estamos extrapolando estos límites. Seguramente ustedes están familiarizados con este marco, pero este capta, si quieres, la idea de la extrapolación, el overshoot de los límites planetarios, no solo en cambio climático, que es donde en los últimos 20 años, bueno, de hecho más 30 años, la conversación sobre el medio ambiente ha sido dominado por la conversación sobre cambio climático. Pero aquí estamos mirando es también la contaminación de los océanos, el cambio del uso de los suelos, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y algunas entidades nuevas como la contaminación de los océanos. El año pasado fue el primer intento de tener de abordar un tratado sobre los océanos, ¿no? Entonces, en el mismo año, 1972, se elaboró un informe que se llama Los límites del crecimiento. Y eso argumentó que la interacción humana sobre los recursos planetarios tendrá límites. Nadie le hizo caso en su momento. Fue criticado en su momento por ser muy apocalíptico y aunque también lanzó un mensaje de esperanza de que podemos crear una sociedad que puede vivir indefinidamente, pero dentro de los límites planetarios, en un estado de equilibrio con ese planeta. Sin embargo, desde entonces hemos visto el crecimiento exponencial de nuestras economías y el correspondiente impacto en los sistemas de la Tierra. Y ahorita estamos usando el equivalente de 1.75 veces este límite planetario, esta imagen que vimos al principio. Esta es como se ve, perdón por la no traducción, pero esta curva se da en la expansión de la economía, en el PIB, en la inversión, en el uso de la energía, también la población urbana, el uso del agua, producción de papel, el turismo, telecomunicaciones, transportación, todo va para arriba, pero de una forma exponencial desde más o menos los años 50 del siglo pasado. Y a la derecha, en verde, se ve el impacto en las emisiones, digamos, de gases atmosféricas, la temperatura, la acidificación de los océanos, la captura de peces, camarones, en fin, la pérdida de bosques tropicales, el uso de la tierra para la agricultura y la degradación de la biosfera, ¿no? Y esto responde a, desde 1972 y incluso antes de esta época de 1950,
la prioridad número uno de los gobiernos ha sido promover el crecimiento económico. Cuando hablamos de progreso, cuando hablamos de modernidad, cuando hablamos del desarrollo, siempre es como sinónimo de crecimiento económico. Y ese crecimiento se ha dado, como hemos visto, sin preocuparse demasiado por el daño que este ha causado tanto a las personas o al medio ambiente. Y este círculo acá es como ha funcionado el paradigma tradicional de políticas económicas y que no funciona. Pues crecemos la economía, recaudar fiscalmente del excedente para redistribuir y luego arreglar los daños que este mismo crecimiento ha creado a las personas y al planeta con cada vez mayor impacto negativo. Este es un fenómeno que llamamos la demanda del fracaso. Gastamos cantidades enormes en reparar, en arreglar, en parchar, en limpiar los daños que el mismo crecimiento económico crea, sea esto en los desastres naturales, sea esto en la contaminación, sea esto incluso en la salud mental, que hay una epidemia, sobre todo en el norte global, de crisis de salud mental. Y entonces ese es el paradigma tradicional, ¿no? Y cuando hablamos de economías de bienestar, tratamos de romper con esa lógica. Y en vez de que las personas y el planeta que estén al servicio de la economía, cómo hacer que la economía está para servir a nosotros, a nosotras y al planeta. Este es el cambio fundamental en la narrativa. Y estos serían las características de una economía de bienestar, ¿no? Como arrancamos con esa historia de la importancia de la naturaleza, pues la naturaleza en el centro, un mundo natural restaurado y seguro para todos los seres vivos, ¿no? O sea, la comprensión de que nuestra economía y nuestra sociedad es parte de un sistema, un ecosistema más amplio y no algo separado de. Y la salud de la sociedad y la salud de nuestras economías depende de la salud de la propia naturaleza, de este planeta que tiene límites, ¿no? Pero también la importancia de la equidad, la justicia en todas sus dimensiones, en el corazón del sistema económico, la dignidad, ese que todos tienen lo suficiente para vivir con comodidad, en seguridad y con felicidad. Y dos otros elementos que son importantes para economía, lo que llamamos economías de bienestar. Uno es la importancia de la participación en la visión de bienestar, en la implementación de las mismas políticas, en el diseño de las actividades económicas, que muchas veces se da a nivel local. Y esa es participación no solo de las personas, de los grupos incluso marginados, como podemos imaginar, los jóvenes, pero también de los que no normalmente sienten a la mesa, como la experiencia de Curridabat que comentó al principio, participó la naturaleza en la toma de decisiones, los polinizadores, ¿no? O también las generaciones futuras, qué futuro estamos o qué herencia estamos dejando para generaciones futuras. No están en la mesa. Entonces, la participación de todos los sectores, pero también los no presentes, es importante. Y por último, que yo le doy mucha importancia de esto, porque detrás de la crisis ambiental, la crisis económica, la crisis social, la crisis del deterioro de la naturaleza, está subyace un problema de separación, de desconexión con uno mismo a nivel espiritual, desconexión con los demás, la separación con los demás por un individualismo exagerado y de mucho ego, y la separación
con la naturaleza. Entonces, esta historia de la separación y de dominio del hombre sobre la naturaleza, del hombre blanco sobre el hombre negro, del hombre sobre la mujer, esa historia ya llegó a sus límites, ¿no? Entonces, la importancia de la conexión, un sentido de pertenencia y instituciones que sirven al bien común. Entonces, esto muy rápidamente es lo que entendemos, lo que debe de estar con en una economía de bienestar. Y ahorita quiero compartir algunos casos de éxito. Esta es nuestra página, por si quieren visitarlo. Perdón, este es extraído de nuestra página porque hay un curso en línea, está en inglés, esperamos algún día traducirlo al español, pero es un curso que justamente capta muchos casos de éxito que ilustran cómo poner bienestar en el centro de las políticas públicas, en el centro de la gobernanza, no solamente del ejercicio de parte de los gobiernos, sino de la gobernanza entre Estado, empresa privada y sociedad. Y pueden visitar ese curso, pueden tomar el curso, es gratuito en inglés y está en nuestra página. Entonces, muchos de los casos que voy a compartir vienen de esto. Y voy a empezar con Nueva Zelanda, que es uno de los famosos. Experiencia fue introducida en el 2019 y parte del compromiso de situar el bienestar y el medio ambiente en el centro de las políticas y no el crecimiento económico. Está diseñado alrededor de otros indicadores, o sea, la transición hacia actividades económicas más sostenibles, la salud mental, la importancia de la integración, incorporación, participación de la población indígena maorí, que en Nueva Zelanda, no sé si han escuchado en Nueva Zelanda, pero cada saludo empieza con una referencia en maorí y la gran mayoría de la gente ahora habla de ese idioma indígena. Son otros indicadores, ¿no? Entonces, eso también cambió una práctica entre los distintos ministerios. O sea, esta lógica intergubernamental, para que tenga éxito, no puedes tener solo un ministerio de bienestar, sino es la confluencia del conjunto de los ministerios, desde salud, de educación, de agricultura, de economía, de finanzas, etcétera, para el diseño de políticas que abordan estas prioridades. Y no solamente es la elaboración de políticas, sino es el respaldo de presupuestos, de inversión pública y de financiación detrás de esas políticas, ¿no? Entonces, esto cambió de la manera en que las prioridades gubernamentales fueron determinadas. Utilizaron un entendimiento más holístico del bienestar como la base. Cambió cómo las políticas de financiación fueron desarrolladas, que fueron obligados a mostrar su vínculo con este marco, con estos principios y prioridades, y cómo sus políticas iban a impactar en el conjunto de estos indicadores. Cambió la manera de que los departamentos gubernamentales colaboraron y fueron incentivados para para aprender incluso de los abordajes entre sí. Entonces, es uno de los casos más exitosos en términos de avanzar en un marco de bienestar y en presupuestos que respaldan esto para implementar políticas de bienestar. Otro caso es el del país Gales, donde adoptaron
7 objetivos de bienestar. Ninguno de ellos tiene que ver con crecimiento económico. Tiene que ver con prosperidad, tiene que ver con resiliencia, tiene que ver con salud, y tienen una dimensión cultural súper importante, que es una cultura vibrante que recupera el idioma galés, ¿no? Y, pues exige también, igual que en el caso de Nueva Zelanda, la coordinación entre los distintos organismos públicos con las personas y con las comunidades. Elaboraron unos 46 indicadores nacionales y establecieron un poder político distinto en un comisario de las generaciones futuras. Se llama Sophie Howe, fue la primera, que ahora es embajadora del Wellbeing Economy Alliance. Y los proyectos la comisaria tiene la potestad de vetar y filtrar proyectos si no pueden demostrar que tienen esa lógica, que son colaborativos, tienen visión de largo plazo. Y son preventivos, involucran a la población. Y hay un ejemplo de se rechazó un proyecto de construcción de carretera que iba a atravesar unos bofedales, páramos, creo que se llama en Colombia, y en cambio tenía que reorientar la inversión hacia el transporte público. Entonces, ahí tenemos estos dos casos, son parte de lo que es la alianza del Wellbeing Economy Governance. Todos en su momento, cuando se fueron formados esa coalición, acaba de ganar un premio. Esta semana tuvimos el foro sobre bienestar económico en Islandia. Islandia es uno de los países miembros y esta alianza gubernamental ganó el premio del foro. Donde en distintos grados están todos avanzando en esa intención de transformar hacia economías de bienestar con distintos grados de éxito, ¿no? En su momento fueron liderados siempre todos por mujeres, interesante, en Escocia, en Finlandia, en el caso de Nueva Zelanda con Jacinda Ardern, ¿no? Pero bueno, pensé que sería relevante traer algunas experiencias también de América Latina a la conversación, porque Nueva Zelanda está muy lejos y País Gales también, y tal, no son muy chiquitos. Y entonces, ¿cómo se ve? Y además no siempre tiene que ser a nivel de gobierno nacional, como vimos con el caso de Curridabat. Aquí es como se escribe Curridabat. Yo no voy a entrar a comentar el caso porque esa es la historia que comenté al principio, pero esa es en la área metropolitana de San José, en Costa Rica. Hay quienes tal vez conocen la experiencia de las utopías en Iztapalapa, que es el departamento o la delegación más poblada, pero más pobre de la Ciudad de México. Pues las utopías es una experiencia que proyectó, de hecho, a Clara Brugada, que era la alcaldesa de esa delegación, a ser la alcalde de la Ciudad de México actualmente. Otra mujer líder, con una mujer presidenta, Claudia Sheinbaum también. Y buscaba, bueno, introdujeron una serie de parques, centros sociales, centros de aprendizaje, cultura, instalaciones deportivas. Y a lo largo de lo que es la delegación más densamente poblada y pobre de la Ciudad de México. Y Utopía, si bien capta la idea de Tomás Moro, ¿no? De hecho, significa unidades de transformación y organización para la inclusión y la armonía social. Es el caso de México, una experiencia súper relevante. Seguramente tiene cosas parecidas con las alcaldías progresistas que han habido en Colombia, ¿no?
Y luego está la importante papel de las compras públicas. Y esta es la experiencia de Mendoza, donde las compras sostenibles buscan dinamizar lo que ellos llaman triple impacto. O sea, que el consumo y producción sea responsable, no siempre en función económico, sino también por su impacto social y su impacto ambiental. Y a partir del diagnóstico que se realizó sobre los municipios de Mendoza, se implementó un sistema completamente diferente de compras gubernamentales, y desde lo que se llaman empresas B, del sistema B. Son empresas certificadas por su propósito de triple impacto, por su propósito social y ambiental. Y las compras gubernamentales vienen siempre de estas empresas y no de las grandes empresas multinacionales que están hegemonizando el sector. Entonces, esto a nivel gubernamental, ¿no? Pero quería señalar y aprovecho de esa relación que tiene Mendoza tanto con la academia, con el sector privado, para comentarles que no solo es a través del gobierno y la influencia de la sociedad civil en el gobierno que se va a lograr esta transformación, sino también es necesario que las empresas lideran esto. Si las empresas siguen dañando el medio ambiente, explotando a la gente, descuidando a su personal, no considerando a sus clientes, ¿no? En la lógica de su diseño empresarial, no vamos a lograr una economía de bienestar. Entonces, súper importante. Y esta experiencia del Sistema B también es latinoamericano. Hay un capítulo en Colombia del Sistema B con quienes estamos conversando y conectados también. Y luego también compartirles la importancia de la academia. Mendoza, de hecho, es la experiencia de una plataforma de innovación económica que trae a la academia, el gobierno local y las empresas y la sociedad civil con una lógica como sistémica. Y para ello vemos la importancia de la academia, ¿no? Y este es el caso de la diplomatura en nuevas economías que se realiza en la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Económicas, para formar a nuevos cuadros en economía, ¿no? La economía tradicional, sino, cuando hablamos de economías de bienestar, hay un conjunto de entradas, no es solamente, no es un concepto que compite con otros conceptos, sino ofrece un articulador de distintos conceptos que buscan el bienestar de las personas del planeta. Eso incluye el buen vivir, la economía feminista, economía regenerativa, de crecimiento, economía circular, etc., ¿no? Entonces, bueno, con todo esto, decirles, y con esto voy a dejar de compartir, regresando digamos, al grupo, perdón, está llegando un aguacero acá, y espero que no se escucha, no está interrumpiendo la primera lluvia del año. Bienvenido sea. Creo que la última idea de dejarles es que la importancia de influir en la narrativa de lo que hemos estado comentando, la importancia de compartir conocimientos de las experiencias vivas, reales, que alimenta esa narrativa de transformación, pero que también permite aprender de distintas experiencias, pero también la importancia de una nueva base de poder, de movimientos que pueden empujar esa transición. Y ese es tanto de organizaciones como también de individuos. Y bueno, individuos pueden sumarse a la alianza también, ¿no? Y eso requiere
también la confluencia de gobiernos, de la academia, de empresas, de sociedad civil organizada y también individuos, ¿no? Para lograr esa transformación. Juan David, yo lo dejo acá porque he hablado mucho y no quisiera dejar un espacio para quienes han estado participando, pues, pueden comentar, reaccionar, o si tienen preguntas también. Listo, entonces abrimos espacio para preguntas. Si quieren, pueden escribirlas en el chat o pueden alzar la mano y les damos la palabra. Dale, Sofía. Hola, buenos días. Bueno, primero gracias por el espacio, muchas gracias. Está muy interesante todo lo que ha compartido Simon. Y la pregunta es, teniendo en cuenta que el resto del mundo, ¿sí? Además de estas economías, está alrededor del capitalismo, ¿sí? ¿Cómo se puede garantizar el sustento de una economía de bienestar sin que sea de crecimiento? Es decir, si se están priorizando esas otras partes que están en la economía de bienestar, ¿cómo se sostiene esto considerando pues, el modelo del dinero y pues con el resto del mundo capitalista? Buena pregunta. Buena pregunta, Sofía. Yo creo que hay que verlo de distintas formas, porque como comenté al principio, el círculo o el ciclo vicioso refuerza ese paradigma negativo, ¿no? Entonces, tendremos que encontrar un circuito, un círculo, un ciclo virtuoso. Por ejemplo, yo vendí un departamento en la Ciudad de México y estaba buscando en dónde invertir. Me ofrecieron un retorno de 50% anual a esa inversión. Si lo coloco en un fondo, me ofrecen 50%. Es imposible. Hablé con todo el mundo, pero debe ser un fraude. ¿Cómo puede ser que me van a dar 50% de retorno? Y le pregunté al tipo que me trataba de vender ese paquete y le pregunté, ¿dónde invierten ustedes para que ustedes me puedan dar un 50% de retorno? Y me dice, gas y petróleo. Entonces, es que el propio sistema financiero, toda su lógica está orientada a un modelo que ya caducó, ya está en decadencia y ya está llegando a sus límites críticos. Entonces, habría que tener un sistema financiero que se base en principios éticos, que el retorno no sea solo financiero, sino también social y ambiental, y reconocer el valor de esto. El valor de las cosas no siempre es monetario. Eso es un gran cambio muy complicado y post-capitalista, por cierto, ¿no? Tendría que ser post-capitalista, ¿no? Pero también muchas veces cuando hablamos de la importancia de invertir en más cosas, la gente dice, no, es que no hay dinero y no podemos aumentar los impuestos. Pero también es cierto que estamos invirtiendo el dinero en las cosas equivocadas. O sea, gastamos cantidades en atender a los problemas que el crecimiento ha creado, en el daño, en reparar el daño ambiental, en atender los problemas de salud a nivel terciario, ya cuando son enfermedades crónicas, ¿no? En vez de tener lógicas más preventivas. Entonces tú evites que el daño se crea a primera instancia. El propio diseño se hace de manera que previenes y predistribuyes en vez de entrar en una lógica de atender a todos los problemas. Entonces el dinero se está gastando en cosas equivocadas, en reparar y arreglar y no en prevenir. Yo trabajé muchos años en el sector humanitario. Hicimos el cálculo de que por cada dólar que se invierte en prevención y preparación ante los desastres,
se ahorra $7 en la respuesta ante una situación. Entonces, hay muchos ejemplos de cómo se puede modificar esto, pero si el motivo siempre es crecimiento y lucro, no vamos a lograr esa transformación. El propósito de la economía tendría que cambiar. El propósito de lo que integra una economía tendría que cambiar y tendría que ser más integral, más holístico, más medido no por el PIB per cápita. El PIB per cápita solo capta la actividad económica y no de toda la economía. Por ejemplo, no mide la economía del cuidado, todo el trabajo que realizan en 2/3 partes realizado por mujeres, que no es reconocido, no es valorado, no es pagado. Eso no entra en el PIB. Entonces, no tendremos que tener indicadores de bienestar, ¿no? Por eso la importancia de la métrica, ¿no? Y bueno, esto cómo se sostiene. O sea, esto, algunas ideas, Sofía, espero que ayude a responder a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Listo, ¿hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o comentario? Luis Felipe, adelante. Hola, muchas gracias por el espacio, Simón. Yo trabajo en un colegio y todo esto que dices, pues, es muy chévere, pero ¿cómo puede uno transmitirle como esa sensación a los chicos? Yo a veces siento que uno como que está en el sistema también y entendiendo cómo funciona el sistema financiero, perdón, entendiendo cómo funciona el sistema de inversiones, que reconoce y prima el rendimiento sin importar en qué se invierte. ¿Cómo uno puede, por ejemplo, cómo crees tú, desde tu perspectiva, que uno puede empezar a compartir estas enseñanzas con las nuevas generaciones? Como del rendimiento y el sistema financiero pues tiene que ir un poquito más allá de lo que es hoy actualmente. Y cómo yo priorizo también eso y cómo se lo enseño a las nuevas generaciones, cómo les hablo de esto. Ya, bueno, involucrar a los jóvenes antes de que sean programados para buscar determinada lógica, la lógica dominante es súper importante, Luis Felipe. Entonces yo creo que es en una nueva generación es necesario para una nueva forma de pensar, para nosotros que ya crecimos, ya hemos adoptado, ya estamos viciados de alguna manera por la lógica dominante, ¿no? Nuestra relación con el capitalismo, nuestra relación con la modernidad está muy influido por esa hegemonía sistémica, ¿no? Muchas veces se habla de la característica de una hegemonía dominante de un sistema, es que no puedes imaginar otra, ¿no? Entonces, la gente, otro sistema, ¿no? Y entonces, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Esto se ha dicho recién, ¿no? Y yo creo que los jóvenes tienen mucha más creatividad e imaginación antes de ser estropeados por lo que son los sistemas educativos y lo que son luego la universidad y la forma de enseñar la economía de forma tradicional, ¿no? O sea, parte del problema es que el mundo está muy controlado, muy influido por economistas, ¿no? El padre del neoliberalismo, el fundador y siquiera Friedrich Hayek, él ganó el premio Nobel de Economía en 1974
interesante eso, porque él dijo, un buen economista no solo puede ser economista. Y si es solo economista, si es solo un economista, es una amenaza para la humanidad. Y tal cual. Tenemos 30, 50 años dominado por una mirada de la economía y su crecimiento. Y eso se tiene que cambiar. Ahora, es posible cambiar. En mi vida he vivido dos sistemas económicos. El sistema económico fue creado por nosotros y también podemos crear otro sistema. Yo creo que esa idea de que es posible cambiarlo debe ser transmitido a los jóvenes. Ahora, esto puede ser un poco filosófico, pero hay maneras también muy prácticas de hacerlo, ¿no? La conexión con la naturaleza, cómo cambia la lógica, la comprensión de la conexión con el mundo y el planeta y la naturaleza cuando en un colegio tienes un huerto y que vienen un huerto urbano y producen alimentos y ven los ciclos y lo que necesita la producción de un alimento y la valoración que tiene la naturaleza, ¿no? Hicimos una campaña en Brasil y para orientar la campaña era sobre la comida local, la comida ciclos cortos de alimentos y la comida orgánica, ¿no? Y preguntamos a los jóvenes, ¿no? Para orientar la campaña, ¿de dónde vienen los alimentos? Esa fue la pregunta. ¿De dónde vienen los alimentos? Y algunos dijo del supermercado. Y otro dijo del refri. O sea, hay que romper hay que regresar a la fuente, es la tierra, ¿no? Entonces yo creo que esa educación ambiental es una muy buena forma de arrancar, en enganchar a nuevas generaciones. Gracias. No, pues aquí, Luis, creo que Karen, ¿alguien más tenía una pregunta? ¿O no? Vi Sí, otra yo tenía mano una levantada. pregunta. Karen, adelante, sí. Tal vez es para ver si nos puedes dar como un mensaje que nos inspire, esperanzador, porque sabemos que, bueno, acá estamos muchas personas que nos interesamos por esta lucha, que nos motivamos por esta lucha, pero a veces entre más leemos, más estudiamos, más vemos que es muy difícil, vemos todos los desafíos y hay veces que se ve muy complicado, se ve muy lejos esa meta a la que queremos llegar. Entonces, no sé, desde tu experiencia, si has vivido también esos momentos donde uno dice, ve, pero ¿cómo se logra? Pues darnos ese mensaje también que lo podamos tener en mente y en esos momentos difíciles. Bueno, puede ser como dos maneras. Uno, es una buena pregunta. Necesitamos inspiración hoy en día, seguro, pero creo que pasamos mucho tiempo reaccionando a lo que sucede en el mundo, a lo que sucede en Estados Unidos. Y es importante reconocerlo, no podemos ignorarlo, no podemos ser avestruces que ignoran lo que está pasando en su alrededor, pero no podemos controlar eso, no podemos hacer mucho al respecto. Sin embargo, sí podemos controlar cómo reaccionamos a. Entonces, si vamos a reaccionar con frustración, con la sensación de la injusticia, con enojo, con ira, pues este termina bloqueando de alguna manera nuestra capacidad de imaginar cosas buenas que también están sucediendo al mismo tiempo. Entonces, yo creo que si nosotros logramos equilibrar, y por eso es la importancia de la conexión con uno mismo, equilibrar un poco más esa voz de lo malo que está en el mundo, que lo es, no estoy diciendo no reconocerlo, para dar espacio a las cosas buenas que existen al mismo tiempo. Entonces, ese equilibrio creo que es importante. No sé si ustedes practican
ejercicios espirituales, pero la meditación, la introspección puede ayudar con eso, ¿no? Ayudar a estar más equilibrado, con cierta ecuanimidad, aceptando que el ser humano y el mundo tienen sus cosas malas. Pero, y la otra cosa, la otra manera es, yo diría como tal vez más de inspiración, es que el ejemplo que yo les di al principio sobre Curridabat, se están dando estos ejemplos por todos lados. No es que no existen y no sabemos dónde ir y dónde, si tú vas a tu barrio, a tu ciudad, no sé dónde estás tú, Karen, pero yo conozco en Cali, en Medellín y en Bogotá un montón de organizaciones, empresas, gente dentro del mismo gobierno que está buscando justamente de lo que estamos hablando hoy en día. Entonces, busca la conexión con esa gente y se van a inspirar, porque en cada barrio hay gente muy valiente, muy comprometido, visionario. Y hoy es un día de unificar, ¿no? Y encontrarse con estas alternativas. Y yo creo que incluso a diferencia de lo que Trump está haciendo en Estados Unidos de forma muy jerárquica, como casi mesiánica, ¿no? El hombre arriba dictaminando, haciendo órdenes de ejecutivos y todo esto. Las alternativas vienen desde abajo, desde el territorio, desde la base y desde la tierra. Entonces, busca eso y se va a encontrar, les puedo asegurar. María Valentina, veo, perdón. María Valentina, vi que tienes la mano levantada. Hola, sí, señor, muchas gracias por la charla. Yo tenía una pregunta y era, digamos, en el ejemplo de Costa Rica, que era de abajo hacia arriba, pero que al final se terminaban haciendo políticas públicas, que digamos es algo más o menos, bueno, depende de cómo se hagan, ¿no? Pero que puede ser un poquito de arriba hacia abajo. O sea, cómo se mezclan como esas dos formas de, pues como de trabajo o de acción, porque a veces las cosas empiezan de abajo hacia arriba, pero pueden tener como un mayor impacto tal vez cuando ya, no sé, como que se apropian desde arriba también y se expanden. Bueno, no sé si un mayor impacto, pero como lo que mencionabas de, no sé si era Nueva Zelanda o Gales, que ya no dejaban pasar proyectos que no tuvieran como esos objetivos. Entonces, como que hay como una mezcla. Sí, o sea, la pregunta es cómo se mezcla o en qué punto se mezcla ese de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Sí, buena pregunta, porque puede sonar muy utópico de que todo se construye desde abajo, porque si necesitas algún nivel digamos, que integra a nivel, por ejemplo, a nivel de país o región, y luego a nivel global también. Yo creo que esa idea de construir tiene que ser como lo que sucede en el territorio es donde es más viable lograr la conexión. O sea, también a nivel nacional se puede. O sea, que Colombia es un país un poco más grande y también muy marcada por las regiones, ¿no? O sea, de dónde viene, esa separación existe, ¿no? País Gales es una población de 3 millones. Todos pudieron participar. Entonces, la escala es importante en esto, pero es justamente la escala que hay que ver. O sea, tú puedes identificar con mucha más facilidad con la visión de qué quieres de tu ciudad o tu municipio que de una América Latina o a nivel global, que es muy lejano, ¿no? Entonces, yo creo que cuando se habla de desde abajo es de donde parte. Esa conexión, ese tejido se da en el territorio, ¿no? Y esto, si no tienes esos fundamentos, lo demás siempre va a aparecer como jerárquico, impuesto desde arriba hacia abajo, si no está alimentado por eso. Y eso creo que es uno de los fallos. No tenemos lógicas que permite
a un nivel incorporar o ser influido por lo que está sucediendo en el territorio, más bien ignora lo que está sucediendo. Entonces, ese tejido también tiene que tener una fuerza política para influir hacia arriba, ¿no? Esto yo creo, tendré que suceder, ¿no? Sí, no tengo la respuesta, María, ¿no? O sea, no tenemos la respuesta a eso, pero sí creo que se tiene que encontrarse. Y la otra idea es que es la importancia de sostener esto. Entonces, por eso la importancia de lo que ha sido la adopción de políticas de futuras generaciones es que se introduce políticas de Estado. Estado no es gobierno, empresa, sociedad, etc. Políticas de Estado de largo plazo y no de ciclo corto. Porque ¿qué pasa en Nueva Zelanda o incluso en Costa Rica? Se cambia el gobierno. Y el gobierno actual en Costa Rica, después de años de éxito en revertir la deforestación, en hacer que el oro verde, así lo dice, que es su riqueza en la biodiversidad, Costa Rica, famosísimo por eso, tienen el actual presidente trabajó para el Banco Mundial en Indonesia e introdujo la palma africana en Indonesia, arrasando con los bosques. Entonces, si no tienes ese asidero, ese tejido, ese mycelium abajo, no vamos a lograr impedir esos retrocesos, ¿no? E incluso hay un gobierno contrario a lo que se introdujo en el caso de Nueva Zelanda, ¿no? Hay un cambio de gobierno ahí. Entonces, por eso la importancia también no solamente es como que se alimente, sino es la resiliencia a las alternativas, ¿no? Las conexiones que se van tejiendo literalmente y no necesariamente tan visiblemente, ¿no? El mycelium, su fortaleza que se alimenta y no es tan visible, está por debajo, ¿no? Sí, sí, señor, muchas gracias. Me quedo con eso del tejido y del micelio. Gracias. Y listo, bueno. Entonces yo creo que con esa última pregunta cerramos. Muchísimas gracias primero a Simon por estas charlas, segundo a todos los que se conectaron y nos acompañaron con sus comentarios y preguntas. Por último, les voy a enviar al chat el link para que se unan a la comunidad de WhatsApp de Shambhala por si todavía no se han unido. Como ustedes saben, los lunes tenemos debates en nuestro grupo de debates donde podemos discutir nuestras diferentes visiones del mundo. Los martes hacemos también jornadas de meditación, de pronto para salir un poco de la rutina, y también es usual que los sábados tengamos espacios pedagógicos como este. Entonces, si todavía no hacen parte, están invitados. Mucho gusto. Buscan a Will en la página, pueden hacerse miembros si quieren, si les interesa, o recibir noticias también sin ser miembro, pero un gusto conectar con ustedes. Muchas gracias, Simon. Bueno, Gracias, chao. hasta luego. Buen fin de semana. Muchas gracias.